avanzar el tema de adaptación, lesión y muerte celular. Es la unidad 2 de nuestro temario y como les dije anteriormente, va a ser uno de los temas principales de nuestro primer parcial. Ese sí, el parcial de este jueves va a ser impostergable. Creo que, bueno, no estamos retrasados, pero yo creo que es necesario tomarlo, ¿no? Para seguir con el avance de los demás temas, no querramos que se nos cargue. Bueno, introducción. Como ustedes aprendieron en histología, las células son unidades adaptables. Se adaptan a cambios tolerables de su entorno, modificando su metabolismo o su patrón de crecimiento. Este patrón de crecimiento o metabolismo puede causar cambios estructurales, adaptativos normales, y se pueden dividir en tres grupos. Por ejemplo, en el aumento de la actividad celular es un aumento del tamaño o número de las células. Eso se conoce como hipertrofia, que puede ser un tamaño de la célula. Esto es por una respuesta al incremento de la carga de trabajo, ¿no? Después, la disminución de la actividad celular hace una reducción del tamaño o número de la célula. Ahí se puede ver por ejemplo, la atrofia o más que todo la atrofia celular se conoce como una reducción del tamaño de la célula, eh, y esto también reduce el tamaño total del órgano, ¿no? Se asocia generalmente con la reducción de la síntesis de constituyentes celulares, de proteínas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la alteración de la morfología celular, un cambio de diferencia celular, a eso lo podemos ver como metaplasia. Generalmente ocurre en células maduras y por inflamación crónica la mayoría de veces, ¿no? Pero lo vamos a ver. ¿Qué es el estrés celular? El estrés celular es una reacción fisiológica del organismo en el que entran diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Es una respuesta natural a la supervivencia, no propiamente una patología. Pero este mecanismo de defensa puede acabar bajo determinadas circunstancias que alteran la función celular, tisular u orgánica. ¿Qué nos dice acá? Que el estrés celular no necesariamente es patológico. Es, un, es una reacción de la célula a ciertos estímulos. Por ejemplo, el estrés oxidativo que se da por la radiación UV que se hace en las células de la piel, eh, cambian, se atrofian y es ahí donde se forman las arrugas. O pueden cambiar para poder captar los rayos UV de mejor manera y es por eso que muchas veces no bronceamos, ¿no? Ahí cambian su constitución para poder adaptarse a los estímulos que le da nuestro entorno. En inflamación igual, en metabolismo igual, en el consumo de tabaco es algo muy conocido, que yo les mostré en el de órganos, cómo las células del pulmón van cambiando no solo de forma, sino de color y a veces hasta mueren, ¿no? Y ese tipo de estímulos que nosotros le damos al cuerpo, por ejemplo, al beber alcohol, al fumar tabaco, al consumir vape, todo ese tipo de cosas, dan un estrés oxidativo al cuerpo. El tabaco, al igual que el vape, mata células, pero el vape, al tener más químicos, hay estudios que dicen que el cambio celular es mucho más grande, digamos. No está comprobado porque, como se sabe, el vape es algo muy reciente, pero poco a poco se van demostrando más y más daño de lo que produce el cuerpo. La ubiquitina. Esto nos preguntaron en el examen de auxiliatura. ¿Qué es la ubiquitina? Es una proteína abundante en las células normales. Ayuda a eliminar proteínas viejas o dañadas. Una vez marcadas por la ubiquitina, las proteínas dañadas son reconocidas y degradadas por proteasas específicas. ¿Cómo funciona la ubiquitina? Dándoles un ejemplo, es por ejemplo cuando nosotros nos fracturamos un brazo. Nosotros estamos acostumbrados a tener una actividad constante del brazo derecho, por ejemplo, y lo tenemos en proporción muscular a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, un brazo normal, pero nos fracturamos y cuando nos ponen el yeso por 2, 3 meses, cuando nos lo quitan, ese brazo está mucho más delgado. ¿Por qué? Porque al cuerpo no le favorece mantener el volumen del brazo si no se está utilizando. Lo mismo pasa con las personas que quedan paralíticas. Al no usarse las piernas,
lo que hace el cuerpo es marcar todas las células que no están utilizando, que están gastando energía en vano, y las marcan con ubiquitina. La ubiquitina lo que hace es como un sello, ¿no? Le dice a las demás células que esas ya no sirven y las reducen. Pueden atrofiarse de tamaño o directamente programar su muerte más temprana para reducir la cantidad de células, ¿no? Como acá dice, la proteína dañada es reconocida por enzimas y esta se une a la proteína degradando la célula. La adaptación celular. ¿Qué es la adaptación celular? Son cambios en la mayoría reversibles en tamaño número, actividad metabólica o funciones de la célula en respuesta a cambios registrados en su entorno. Este cuadro de acá es bonito, pero más acá vi otro mejor. Ah, ¿qué tal? Quisiera que este cuadro lo tengan en cuenta porque explica muy bien de lo que trata el tema, digamos. Una célula normal es una célula que tanto su volumen fisiológico, todas las funciones que hace, está equilibrado. Esa es una célula homeostática porque mantiene una homeostasis. Cuando hay estrés o un estímulo, puede haber dos cosas, ¿no? O puede adaptarse la célula o puede haber una lesión. Por eso es este diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo. Por ejemplo, uy, no sé cómo, ya, ahí está. Aquí vemos una célula normal que está en homeostasis. Imaginen que hay un estrés, por ejemplo, en nuestras células de la piel, el estrés en este caso serían los rayos UV que transmiten el sol. ¿Cuál es su adaptación? Incrementan su nivel de pigmento, de melanina. Esto lo que hace es captar menos rayos UV y así poder adaptarse al daño celular que provocan los rayos UV. Es por eso que nos bronceamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando los rayos UV son artificiales? Por ejemplo, en una cámara de bronceo o muchas veces algunos tienen esa... Ya entró alguien más. Ya, como decía, eh, cuando las células no se adaptan, aquí por eso dice una incapacidad de adaptación, ocurre una lesión celular. La lesión celular no solo ocurre cuando la célula no se puede adaptar, sino ocurre cuando hay un estímulo nocivo. Por ejemplo, un golpe, puede ser un traumatismo, puede ser una quemadura química, un montón de cosas que obligan a las células no solo de nuestra piel, sino de todo el cuerpo a tener una incapacidad de adaptación. O sea, nosotros no nos podemos adaptar a que nos echen ácido, por ejemplo, no nos podemos adaptar a que alguien prenda un fósforo en nuestro cachete, ¿no? Entonces ahí cuando se produce una lesión celular. Cuando la lesión celular es leve y transitoria, es una lesión reversible. Por ejemplo, cuando un traumatismo, alguien viene y te golpea el hombro, las células cambian, hay una lesión porque las células no se adaptan al golpe que recibí. Ahí es una lesión celular. Pero como la lesión fue leve, no te queda una cicatriz, un morete, ¿no? Entonces la lesión es reversible y las células vuelven a su homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando las células no se adaptan y directamente la lesión es grave y progresiva? Es una lesión irreversible. ¿A qué conducen las lesiones irreversibles? A necrosis o apoptosis. Estos dos son dos tipos de muerte celular. Por ejemplo, sigo poniendo el ejemplo de la piel. Alguien viene y te corta con una navaja tu brazo, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? La cicatrización casi nunca va a ser perfecta. Imaginen que le hagan 3 puntos. Si bien tu cuerpo va a tratar de cerrar esa herida, siempre va a quedar un remanente, una cicatriz. Esa cicatriz es la muerte celular. Son células muertas que se quedaron ahí o que se adaptaron con extra colágeno para poder eh, adaptarse a la lesión celular que recibieron. Pero hay menos cantidad de células de las que tendría que haber. Es por eso que queda esa cicatriz. Entonces, volviendo a la diapositiva donde estábamos,
Aquí está, adaptación celular. Aquí vimos una célula normal que está en homeostasis. Hay lesión celular, reversible, la célula puede volver a su estado normal o natural, y irreversible, produce necrosis y apoptosis, eso ya lo vimos. En adaptación, acá en adaptación, aquí explica mejor que pueden haber cuatro tipos de cambio: hipertrofia, hiperplasia, atrofia o metaplasia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el aumento del tamaño de la célula. Generalmente es una respuesta a un incremento de la carga de trabajo. Si vos vas al gimnasio todos los días por 3 meses a hacer bíceps, de aquí a 3 meses tu bíceps va a ser el doble de grande del que fue hace 3 meses. ¿Eso qué fue? Una hipertrofia celular. Por ejemplo, la hipertrofia no siempre es buena. En un caso de Chagas, tu corazón, el Chagas generalmente afecta a las fibras de Purkinje, a las DI del corazón, y eso que hace una mala conducción eléctrica del corazón. Entonces, el ventrículo izquierdo empieza a hipertrofiarse. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos en el laboratorio un corazón hipertrofiado, ¿no? Vieron que había una hipertrofia concéntrica, ya que se empezó a hipertrofiar la parte interior del ventrículo izquierdo para poder compensar todo el trabajo que no están haciendo las fibras de Purkinje, todo el sistema de conducción eléctrico cardíaco. Entonces, ese es una hipertrofia igual, al igual que ir al gimnasio, es una adaptación celular. El corazón se adapta a que las fibras de Purkinje y el sistema de conducción no funcione bien, entonces lo que hace es hipertrofiar el ventrículo izquierdo para que trabaje más. Si trabaja más, ¿qué pasa? Se agranda. ¿Qué pasa si trabaja más tu brazo? Se agranda. ¿Qué pasa si trabaja más tu pierna? Se agranda. Entonces son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que es por un eh, incremento de la carga de trabajo. Generalmente la hipertrofia se induce por factores de crecimiento que producen una reacción de estrés mecánico. El estrés mecánico en este caso, el ejercicio, estrés mecánico en este caso, el trabajo extra del ventrículo, estrés mecánico, más ejemplos de estrés mecánico, a ver. Mm, por ejemplo, en el megacolon, igual en el Chaga, nos adentramos en el Chaga. ¿Por qué se inflama por qué se hipertrofia el colon? Por una inflamación, eso es un estrés mecánico. La hiperplasia, ¿qué es la hiperplasia? Es el aumento del número de células. La hipertrofia es el aumento del tamaño de células, mientras que la hiperplasia es el aumento del número de células. Generalmente el aumento de este número de células se origina por hormonas. Es hormonodependiente. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del hielomioma que vimos en el laboratorio, en el útero. Eh, Ese tumor es 100% hormonodependiente. Ese tumor no estaba ahí, o era más pequeño, se agranda no porque las células se vuelvan más grandes, sino porque las células se multiplican por una adaptación, porque se están adaptando a las hormonas que ustedes segregan, en este caso las mujeres, ¿no? Era un tumor benigno, sí, pero empezó a tener hiperplasia celular al ser hormonodependiente. Mm, Esto generalmente, la metaplasia, perdón, la hiperplasia se produce en células que tienen la capacidad de dividirse. En células que no tienen capacidad de dividirse, no se produce, no se puede producir hiperplasia. Atrofia. eh, ya. Atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño de la célula, es el antónimo de la hipertrofia, ¿no? La atrofia lo que pasa es que se reduce también el tamaño total del órgano, esto por una falta de uso o menor aporte de nutrientes. Y generalmente es una reducción de la síntesis constituyente celular, o sea, de todo el líquido intracelular. ¿Esto qué pasa? Yo les estaba dando un ejemplo hace un momento sobre atrofia al no usar un órgano debidamente. Esto pasa muchas veces también con el, no sé, con el músculo cardíaco. Un paciente que tiene eh, insuficiencia cardíaca, su corazón no está apto para trabajar al 100% como lo está el nuestro. Entonces, al no trabajar al 100%, su corazón llega
a reducir el tamaño del músculo cardíaco. Es ahí cuando se usan los marcapasos y muchas cosas más para poder compensar eso, ¿no? Entonces la atrofia es un nivel de adaptación, no todas las atrofias, no todas las hipertrofias son buenas. Y la metaplasia es el cambio de un tipo de célula madura por otro. Yo le dije hace rato que sí o sí tenía que ser una célula madura. Generalmente se produce por inflamación crónica y eso, ¿no? De la metaplasia vamos a ver más allá. Hipertrofia. Como acá les estaba hablando, acá se puede ver un ejemplo, ¿no? Una célula pequeña se vuelve más grande. Un aumento del tamaño de células, como consecuencia del cual se registra un incremento del tamaño del órgano afectado. A ver, ahí está, ahí se ve mejor. Por ejemplo, hay dos tipos de hipertrofia fisiológica e hipertrofia patológica. La hipertrofia fisiológica son reversibles, mayor demanda funcional. Aquí se ve una persona que no hacía ejercicio, que hacía ejercicio menos que esta, pero por demanda funcional, por estímulo mecánico, ganó músculo. El ganar músculo de forma estimulada es un tipo de hipertrofia fisiológica y es reversible porque aunque vos gané músculo, todo el músculo que gané, si dejas de ir los 6 meses al gimnasio, lamentablemente tu cuerpo no está hecho para mantener ese músculo. Entonces, aquí es donde entra la ubiquitina, señalando la célula con una enzima que lo va a degradar poco a poco, ¿no? Las células que no se ocupen. Las personas, mientras más grandes sean, mientras más musculosas sean, es mucho más difícil mantener su nivel de energía. Es por eso que tienen más hambre, es por eso que tienen que comer más, tienen que comer más relación a carbohidratos de la que tenemos que comer nosotros, digamos. Es por eso que es reversible, porque el cuerpo está luchando por mantener eso. Mayor estimulación por parte de las hormonas y factores de crecimiento. En en este caso, la testosterona en los varones, digamos. Los varones cuando vamos al gimnasio aumentamos de músculo más rápido que las mujeres por la testosterona, ¿no? O algunos que están en crecimiento, como los niños, al tener un alto nivel de segregación de hormona del crecimiento, pueden generar más masa muscular o que una persona promedio, ¿no? Y la hipertrofia patológica, que son las irreversibles, causadas por una enfermedad, agente microorganismo. Por ejemplo, el Chagas produce alteración de electricidad del corazón, entonces eso ya les expliqué. Siguiente. La hiperplasia. La hiperplasia es el aumento de células de un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Aquí era una, ahora son dos. Igual el Hipermaxi, Pharmacorp, y ante el Banco Fácil había una hiperplasia tremenda, ¿no? Antes era uno, eran dos, y de la nada, en cada esquina habían tres bancos fáciles, cuatro Pharmacorp, dos farmacias Chávez y dos Hipermaxi frente a frente, digamos, hicieron hiperplasia. Ahí igual hay hiperplasia fisiológica, hiperplasia patológica. La hiperplasia fisiológica es la necesidad de aumentar la capacidad funcional de órganos sensibles a hormonas. Ejemplo, la mama mayor célula que se debería producir. Esto, por ejemplo, en la época de lactancia de una madre, ¿por qué le crecen la mama a la que van a ser mamá? La redundancia, ¿no? Porque el cuerpo necesita segregar más células que produzcan leche. Igual en el tamaño del útero, el útero se expande cuando va a recibir al bebé y es cuando hay una hiperplasia, porque las hormonas del cuerpo están ordenando que pase eso. Los cambios corporales ordenan que pase eso. Una necesidad de aumento compensatorio tras una lesión o resección. Es ahí donde se veía el megacolon que yo les decía hace un momento, aumenta de tamaño más que por hipertrofia, por hiperplasia. ¿Por qué? Porque hay una mala absorción de nutrientes, entonces tiene que haber un trabajo extra del colon para poder agrandarse, ¿no? En el hígado igual, cuando una persona tiene hígado graso, una persona tiene hepatitis, eh, de forma compensatoria tiene que haber un aumento del tamaño del hígado. Entonces, es ahí cuando aumenta, cuando hay una hiperplasia, ¿no? Y la hiperplasia patológica, causada por acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre las células diana, aumento del número de células. Hiperplasia endometrial,
Por ejemplo, acá se puede ver un endometrio normal y por un aumento por las hormonas o todo eso se produce una hiperplasia endometrial. Ya. Y, sí, ¿no? Después voy a preguntar si entró alguien más para que me den su nombre y los pueda anotar en lista, ¿ok? Y en este caso una hiperplasia prostática benigna. Ya. Una hiperplasia prostática benigna que se produce generalmente por cuando una persona es mayor, necesita por varios cambios hormonales, se inflama la próstata y es ahí donde acuden al prostólogo, ¿no? Y eso, chicos, eso es la hiperplasia. Ahora acá, atrofia. ¿Qué es la atrofia? Se define como la reducción del tamaño de un órgano o tejido por disminución de las dimensiones y el número de las células. Aquí igual hay atrofia fisiológica y atrofia patológica. En el examen puede que yo les pregunte, denme un ejemplo de atrofia fisiológica o denme un ejemplo de hipertrofia patológica. Es ahí donde ustedes van a hacer por redacción, digamos. Puede que ponga una que sean opción múltiple u otras que sean de redacción. ¿Qué es una atrofia fisiológica? Aquí nos está dando un ejemplo. La vejiga que al momento del embarazo se atrofia para darle espacio a la formación del nuevo ser. Por eso las embarazadas van mucho al baño, porque al estar atrofiada su vejiga, esta no va a contener la misma cantidad de antes del embarazo. Si yo les pregunto un ejemplo de atrofia fisiológica, me pueden dar tranquilamente este ejemplo, ¿no? Atrofia patológica. Por falta de actividad física, pérdida de una ración, disminución de riesgo sanguíneo, nutrición inadecuada o pérdida de estimulación endocrina. Esto yo les estaba dando el ejemplo de una fractura, ¿no? Alguien se fractura no sé, el brazo generalmente, el brazo rebaja su tamaño. ¿Por qué? Porque hay una atrofia patológica. Al no ser usada el músculo del brazo, el cuerpo lo reconoce como un músculo inútil y no tiene que conservar la energía que necesita para mantener ese músculo. Entonces directamente lo atrofia. La metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es un cambio reversible en el que un tipo de célula diferenciado epitelial o mesenquimatoso es reemplazado por otro tipo de célula. La metaplasia puede ser reversible, pero generalmente puede predisponer a una neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Cáncer, ¿no? Es una formación de células malignas. Epitelial, la metaplasia de la tráquea. Eso se da, por ejemplo, cuando hay un mal cerrado en el estómago, lo que se conoce por acidez. Nosotros muchas veces tenemos acidez y lo que estamos sintiendo en la acidez es que el ácido estomacal está yendo directamente hacia la tráquea, ¿no? Y entonces lo que pasa, eh, aquí están, nos habla mucho el doctor, esto fue pregunta de examen en mi año, sobre el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Les explicaba hace un momento que cuando el ácido sube más allá del estómago, el estómago no se quema por el ácido porque tiene una capa de mucosa. El esófago no, la tráquea tampoco. Si ustedes tocan una tráquea, tocan un esófago, tiene casi la misma textura que tiene su brazo, que tiene su pierna, o sea, es como piel. Eso vieron ustedes en histología, ¿no? Porque son casi el mismo tipo de célula. Ahora, ¿qué pasa cuando el ácido puede trepar hasta la tráquea o hasta el esófago en este caso? Aparte de producirnos la sensación de acidez, lo que hace es lesionar, porque es ácido. Y no está, nuestro esófago y tráquea no está hecho para poder mantener ese nivel de acidez. Entonces lo que hace es cambiar la célula
a células que se presentan en el estómago. Entonces tienen la misma textura que el estómago y eso lo que hace es soportar el ácido. Pero eso no muchas veces es bueno, no es lo que se está adaptando el cuerpo para poder recibir el ácido sin lastimar la tráquea o el esófago. Entonces, en sí, no siempre es bueno la metaplasia, es una forma de adaptación celular. Y si yo les pregunto un ejemplo de metaplasia, me pueden decir fácilmente el esófago de Barrett, no hay problema. Tejido conjuntivo, la formación de cartílago, hueso o tejido adiposo que normalmente no contiene estos elementos. Por ejemplo, en miositis osificante, una enfermedad inflamatoria en la que se produce, como dice, una formación de cartílago extra. Metaplasia. Ahí está. Lesión celular. ¿Qué es la lesión celular? Es una alteración del equilibrio producida por diversos mecanismos. Yo estos dos cuadros ya se lo expliqué, así que los saltamos. Se producen por dos tipos de causas, externas e internas. ¿Qué son las externas? Son las físicas, como traumatismo, calor o frío, y las químicas, como la sustancia tóxica y veneno. Las biológicas pueden ser los agentes infecciosos, como los virus, los parásitos o las bacterias, ¿no? En traumatismo me refiero a un golpe, en químicas puede ser igual a una privación de oxígeno, y eso, causas internas, hipoxia. Hipoxia igual falta de oxígeno, pérdida de riesgo sanguíneo, trastornos inmunológicos en autoinmune y reacción de hipersensibilidad. Cuando hay un desequilibrio nutricional, puede producir tanto obesidad como desnutrición, reacciones inmunológicas o trastornos genéticos. Ya. En las lesiones tenemos lesiones reversibles, lesiones irreversibles y puntos sin retorno. Las lesiones reversibles son cuando el factor del estrés se elimina a tiempo pudiendo recuperar su integridad. Por ejemplo, cuando hay una hipoxia, el ATP disminuye. Eso es una insuficiencia del bomba de sodio potásico. Eso ustedes van a verlo en fisiología. Cuando estos niveles de riego sanguíneo o de oxígeno en sangre se nivelan, la lesión disminuye y en muchos casos se pierde totalmente. Entonces el ATP disminuido aumenta. Listo. Otro, por ejemplo, en una acidosis metabólica, en una alcalosis metabólica, hay un cambio en el nivel de sustancia del cuerpo. Ustedes van a verlo eso en bioquímica o también en bioquímica, en patología, en fisiología igual lo van a ver. Lo van a ver en fisiología o en bioquímica. Que cuando hay una lesión, cuando se nivelan esos valores, la lesión desaparece. En lesiones irreversibles son cuando la célula se somete a un estrés tan grave que conduce a la muerte celular. Esta puede ser apoptosis o necrosis. Y el punto sin retorno es el momento en que una lesión reversible pasa a ser irreversible. ¿De qué consta eso? Vamos a ver en un momento. Ya. La muerte celular. Hay dos tipos de muerte celular. La apoptosis, que es la muerte celular programada, y la necrosis, que es la muerte celular patológica. ¿Cuál es la función de la apoptosis? Es importante en los procesos fisiológicos y del desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros no nacemos y morimos con las mismas células. Hay un cambio constante de células en nuestro cuerpo. Entonces, para que ese cambio constante se pueda hacer de una manera programada, las células van muriendo y se van desechando por encima, degradándose, perdón, por encima, y eso es una apoptosis, ¿no? Elimina las células obsoletas que nosotros no estemos usando, elimina las células mutantes. Muchas veces nuestro sistema inmune va combatiendo las células cancerígenas por su cuenta, ¿no? Y protege contra la diseminación de la infección. Si una célula está infectada con algún virus o bacteria, nuestro sistema inmune se encarga de hacer una apoptosis, segregar ubiquitina para que esas células que están contaminadas mueran y se degraden para que la infección no pase a otras células. Y las causas patológicas, ¿qué
que se caracteriza por la tumefacción de la célula y de sus organelas. Ahora, yo les puedo preguntar en su examen sobre cuál es la diferencia entre necrosis y apoptosis. Eso no está en la diapositiva, pero también el doctor preguntó en su examen. Así que anoten, ¿no? Por ejemplo, en el tamaño celular, en la necrosis hay un aumento de tamaño. Esto se produce por un edema celular. Y en la apoptosis, al contrario, se reduce. Entonces, si ustedes le preguntan cuál es la diferencia del tamaño celular entre una necrosis y una apoptosis, ustedes dicen, en la necrosis aumenta el tamaño por el edema y en la apoptosis se reduce por la contracción. Los cambios en el núcleo, por ejemplo. En el núcleo se produce una pignosis, una cariorexis y una cariolisis. Lo pueden anotar por la mnemotecnia PCC, que es la que yo me acuerdo siempre: pignosis, cariorexis y cariolisis. Y en la apoptosis, el núcleo tiene una fragmentación en fragmentos del tamaño del nucleosoma. En la necrosis, como muere por formas patológicas, se produce una pignosis, que es una pignosis, un teñimiento del núcleo. Una cariorexis y una cariolisis lo vamos a ver más adelante para no confundirlo, ¿no? Pero en la apoptosis el núcleo se fragmenta. En la membrana plasmática, en la necrosis, como es patológico, se rompe, pero en la apoptosis está intacta. La estructura no se rompe como en la necrosis, ¿no? Eh, Esto más que todo se produce por los lípidos que envuelven a la célula, que evitan que todo el contenido de la célula salga hacia los otros lados. Entonces, es como un globo, ¿no? Imaginen que es un globo que en la necrosis vos lo cortás el globo con una tijera y queda ahí la membrana plasmática rota. Pero en la apoptosis no, todo muere dentro de la membrana celular y poco a poco eso se degradan por encima. Entonces, por eso que es una causa fisiológica, porque el cuerpo programa para que pase eso, ¿no? En el contenido celular que son las organelas histológicas, ¿no? Que tiene la célula. En la necrosis es una digestión enzimática. Pueden salir de la célula. El mismo ejemplo que yo les pongo del globo. Imaginen que cortan un globo con una tijera y todas sus organelas se esparcen, ¿no? Poco a poco las enzimas la van degradando, pero obviamente van a tardar más. Pero en la apoptosis que está intacto y se pueden liberar en cuerpos apoptósicos. ¿Qué son cuerpos apoptósicos? Son los cuerpos que quedan después de que se programa una apoptosis. Eso poco a poco se va degradando, aparte de ser un proceso mucho más fácil que degradar las organelas de una necrosis, se lo puede hacer más rápido, ¿no? La inflamación adyacente en la necrosis es frecuente, mientras que en la apoptosis no hay. Entonces yo les pregunto, si hay inflamación, ustedes me dicen, solo en la necrosis, la apoptosis no, porque no es un proceso inflamatorio, es un proceso fisiológico. Y eso generalmente son las diferencias entre apoptosis y necrosis. Hay tipos de necrosis. Eh, Aquí están los tipos de necrosis, son ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de necrosis. El doctor pregunta sobre 3 tipos de necrosis en los tres exámenes que tuvimos. Preguntó más que todo de 3 tipos. Entonces, por ejemplo, de la necrosis coagulativa, lo que me acuerdo, aparte de ser el más frecuente, que el doctor lo explica en clase, él dice, ¿cuál es la necrosis más frecuente? La coagulativa, que es más que todo dominado por una desnaturalización proteínica. Es lo que les estaba explicando hace rato, se degrada por encima, ¿no? Es una desnaturalización proteínica. Y se conserva la célula de estructura tisular, o sea, es la más común, por así decirlo. La necrosis licuefactiva, que se produce más que todo cuando predomina la autolisis o la heterolisis sobre una desnaturalización proteínica. Eso lo vamos a explicar ya más adelante, me estoy adelantando mucho. Aquí está, ver. Tipo de necrosis. La necrosis coagulativa se denomina de esta manera de efecto debido a que en este tipo de necrosis se describe un foco necrótico. Mecanismo de producción, desnaturalización de proteínas. Etiología, oclusión arterial aguda. ¿Qué les dije que era etiología? La causa, ¿no?
Entonces, hay una desnaturalización por proteínas. ¿Por qué hay la desnaturalización de proteínas? Por una oclusión arterial aguda. La patogenia, ¿qué produce esto? Esto produce que los lisosomas disminuyan y que haya una desnaturalización enzimática. Las enzimas se desnaturalizan. Un ejemplo, un infarto al miocardio. Ahí se produce una hipoxia, hay una oclusión arterial, las proteínas se desnaturalizan y hay escaso lisosoma. Hallazgo microscópico, aspecto acortonado y seco, acortonado y seco, color gris o amarillento. Acá se puede ver claramente esa necrosis, ¿no? Si ustedes se fijan, son de color amarillo, color gris, acá se puede ver, acá igual, es un corazón. Y cambios de coloración del área, tejido firme. Hallazgos microscópicos. En hallazgos macroscópicos yo le dije que son cosas que se ven a simple vista, ¿no? Hallazgos microscópicos. Se preserva el patrón morfológico. Eh, las células fantasma, arquitectura celular y tisular reconocible inicialmente. ¿Qué más hay? Las células muestran un aumento de la acidofilia observándose anucleada, o sea que ya no tienen núcleo. Un aspecto hialino del tejido. Un aspecto hialino es un aspecto cartilaginoso, por así decirlo, un poquito transparentado. Es por eso que, o sea, nosotros lo vemos como si fuera color gris o amarillento, porque se transparentan, ya no son de ese color rojo que caracteriza el corazón. Sobre las áreas de necrosis es frecuente el depósito posterior de calcio. Eso es por la desnaturalización. Generalmente cuando ocurre este tipo de necrosis, el tejido necrosado, vale la redundancia, sufre una heterolisis. ¿Qué es una heterolisis? Eso sí, pregunta el doctor. Es una digestión por enzimas lisosómicas de los leucocitos invasores. ¿Qué es eso? Cuando se deja de, cuando ese tejido muere, las células lo que pasa es que las digieren. Es por eso que cambia el color, es por eso que cambia el aspecto, ¿no? El, las células lo digieren por encima y los leucocitos invasores igual son digeridos, ¿no? Entonces eso sí es pregunta. Necrosis licuefactiva. ¿Por qué se caracteriza la necrosis licuefactiva? Se caracteriza por la digestión de células necróticas, lo cual condiciona a que el tejido se transforme en una masa viscosa y líquida, presentándose en infecciones bacterianas o micóticas de tipo focal. ¿Por qué se dice necrosis licuefactiva? Porque el mismo nombre le dice parece un licuado. O sea, tiene un aspecto viscoso o líquido. No se conserva la arquitectura celular, o sea, la célula ya no tiene forma, está totalmente desvirtuada, ¿no? Está hecha mierda, así, en pocas palabras. Se observa sobre todo en el sistema nervioso central e infecciones micóticas. Infecciones micóticas que son las infecciones producidas por hongos. Cuando ustedes avancen más que todo, Saavedra creo que avanza micología al principio, no estoy seguro, yo no pasé con Saavedra, yo pasé con Marta, pero cuando veíamos las lesiones micótica con Marta, era pues lo más fuerte, por así decirlo, ¿no? Donde se ven la necrosis licofactiva generalmente, porque un aspecto de pus, o sea, se va carcomiendo la carne, o sea, es una de las características de la necrosis licofactiva, la pus, por ejemplo. En hallazgos microscópicos, ¿qué se presentan? Una presencia de abundantes detritus celular, un infiltrado inflamatorio mixto abundante. Las células necróticas muestran un aumento de eosinofilia. La eosinofilia en el color, ¿no? Presencia de leucocitos PMN. ¿Por qué se caracteriza? Por el pus y el absceso. ¿Qué es el pus? Un líquido compuesto por neutrófilos muertos y vivos, células muertas o microbios. Las lesiones micóticas están llenas de pus. Cuando ustedes vean lesiones micóticas va a ser lo que mayormente caracteriza a las células, a las lesiones micóticas. Cuando hay una lesión, una infección bacterial,
no produce tanto pus como producen las lesiones miscóticas. Y el absceso, que es una masa bien circunscrita con centro necrótico y borde de tejido fibroso. En hallazgos macroscópicos, que son los que nosotros podemos ver a simple vista, una coloración amarillenta del área. ¿Por qué se produce eso? Por el pus. Un reblandecimiento. ¿Por qué? Porque las células pierden totalmente su morfología y una masa viscosa semilíquida. Como ustedes pueden ver acá, se produce este tipo de necrosis generalmente en el sistema nervioso central, ¿no? Miren acá, o sea, está totalmente desvirtuado este cerebro, un corte cerebral. Está totalmente desvirtuado por la necrosis, no se reconoce, no tiene, por ejemplo, acá nosotros podíamos ver que tenían forma la célula, ¿no? O sea, no pasaba a deformar el órgano en sí, acá sí se produce una deformación total de la morfología del órgano. Eh, ¿Qué más se puede decir de este tipo de necrosis? Mm, no, nada más. Siguiente. A ver. La necrosis grasa. Son áreas focales de destrucción de tejido adiposo, generadas más que todo por lipasas pancreáticas activas. Las lipasas rompen los ésteres de los trigliceroles. Se forman áreas blanquecinas de consistencia parecida a la tiza, saponificación de las grasas. Y se presenta en pancreatitis aguda. Eso lo dice P porque pregunta examen. De forma macroscópica, ¿qué podemos ver? Áreas de color blanquecino opaco con aspecto de tiza. Por ejemplo, acá. Acá se puede ver, acá se puede ver, acá, acá. Y microscópicamente se pueden ver unos adipocitos necróticos de contorno borroso con depósito basofílico, cálcico y reacción inflamatoria. ¿Por qué se caracteriza más que todo la necrosis grasa? Vale la redundancia, pero es porque se observa mayormente en el tejido adiposo. Esto es por la activación de la lipasa, ¿no? Generalmente se produce en el páncreas porque es procedente de las células pancreáticas que se dañan o de los macrófagos que están alrededor del páncreas, ¿no? Libera estos ácidos grasos que lo que hacen es degradar las grasas, es lo que dice acá generalmente, pero solo lo único que se tienen que memorizar es que aparece mayormente en el páncreas y se presenta en pancreatitis aguda, ese tipo de necrosis. Ahora, un momento, por favor. Necrosis caseosa. ¿Por qué se caracteriza? Por las lesiones tuberculosas. ¿Por qué lesiones tuberculosas? Porque tienen forma de tubérculo. ¿Por qué se dice necrosis caseosa? Porque tiene un aspecto de queso, caseosa, queso, ¿no? Lo relacionan con eso. Tiene un aspecto blanquecino compuesto por células fragmentadas, gránulos amorfos rodeados por un tejido inflamatorio. Aquí está el tejido inflamatorio, no tienen forma, si se dan cuenta no son circulares, no tienen una forma determinada y por eso son amorfos. Se presenta en tuberculosis más que todo, o sea, se presenta en los pulmones. ¿Y cuál es la patogenia? La reacción de hipersensibilidad mediada por células tipo 4. Un ejemplo se localiza en los focos de infección tuberculosa. De forma macroscópica, ¿qué podemos ver ahí? Que es similar al queso blanco. De forma microscópica, que se puede ver un material de aspecto gaseoso, se observa en una masa poco estructurada, homogénea y eosinófila. Y se produce una calcificación del tejido. Aquí está más claro una lesión caseosa, una necrosis caseosa. Como se puede ver, no está delimitado. Mayormente en la tuberculosis. Así que puede que yo les diga, ¿no? En su examen. Un paciente con tuberculosis presenta qué tipo de necrosis. Ustedes ponen necrosis caseosa. Necrosis fibrinoide. Se debe a la alteración de los vasos sanguíneos cuya pared se
tiñe intensamente con eosina a causa de la salida y acumulación de las proteínas plasmáticas, donde se produce generalmente en la vasculitis. Esta necrosis fibrinoide es más que todo un patrón patológico. ¿Por qué? Porque es un depósito de antígenos y anticuerpos. Es por eso que dice acá que se produce por proteínas plasmáticas, ¿no? Antígenos y anticuerpos. Más que todo en los vasos sanguíneos y se observa un depósito amorfo, igual no tiene forma, rosa y brillante. ¿Qué es eso? Es un depósito proteínico. ¿En qué? ¿En dónde? En las paredes arteriales. Esta es una arteria. Entonces, más que todo se ve la necrosis fibrinoide en la vasculitis, porque es de los vasos sanguíneos. Necrosis gangrenosa. Es una combinación entre necrosis tipo coagulativa y licuefacción. Es frecuente en extremidades donde la irrigación sanguínea es deficiente. Patrón de coagulación es dominante. Patrón de licuefacción. ¿Cuándo el patrón de coagulación es dominante? En la necrosis seca y en la gangrena seca. El patrón de licuefacción es más dominante ¿dónde? En la necrosis húmeda o gangrena húmeda. Se presenta más que todo en extremidades, sobre todo en las inferiores, debido a que pierden la irrigación más rápido. Hay dos tipos de gangrena, la gangrena húmeda y la gangrena seca, ¿no? La gangrena húmeda es una infección de bacterias sobre el territorio con isquemia y la gangrena seca es netamente pérdida de la irrigación. ¿Qué más se puede decir de la necrosis gangrenosa? No tiene un patrón específico. Como pueden ver, es amorfo, igual que los demás. Y no solo no solo un tipo de necrosis, son dos tipos de necrosis que se produce mayormente en extremidades isquémicas. ¿Cuándo se puede producir esto? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron cuando las personas hacen trekking o hacen lo de subir montañas, ¿no? Imaginen que van al Huayna Potosí o en este caso al Everest. Mientras más arriba estén, menos oxígeno hay. ¿Dónde es donde llega por último el oxígeno? En los pies y en las manos. Pero más que todo en los pies. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no usan las botas adecuadas que son termorreguladoras? Sus dedos se congelan y lamentablemente esta necrosis no se siente. Vos te sacás la bota y ya tu pie está muerto, se produce una necrosis. Entonces, mientras más alto estés vos, se puede producir más una necrosis gangrenosa. Entonces, generalmente, si les preguntan por qué se produce la necrosis gangrenosa, por una isquemia. ¿Qué es una isquemia? Una falta de oxígeno en la extremidad. Puede ser una infección bacteriana igual, pero más que todo es una isquemia, ¿no? Ahí está. Gangrena seca. Localización en extremidades. Frecuente ausencia de pulsos arteriales. Escaras de decúbito. Piel seca, arrugada, momificada. ¿Qué antecedentes tiene? Obstrucción arterial o congelación, como le decía. El curso subagudo. Más frecuente en diabéticos. Eventual infección agregada. No sé si alguna vez escucharon hablar sobre el pie diabético. Esto el doctor va a hablar un montón. Creo que a mitad de año habla sobre eso. Y si les preguntan por qué se produce, ustedes dicen por una isquemia, una infección. A los diabéticos por un corte, como son inmunodepresivos, ese corte puede llegar a tener una gangrena. Entonces, generalmente tienen una necrosis gangrenosa, ¿no? Gangrena húmeda. Localización es esta de acá. Localización abdomen periné. ¿Cuáles son los antecedentes? Contacto con gérmenes, gram negativo y anaerobio. Herida sucia o quirúrgica. Puede que se haya cortado un poco y por la exposición a las bacterias se haya vuelto así, ¿no? Salida de líquido, lavado de carne, oscuro, progresión muy rápida. En horas se puede formar así. Eso se llama una gangrena de Fournier, periné o perianal.
Necrosis hemorrágica. Mm, perdón, chicos. Un momento, por favor. Hemorrágica. ¿Qué es la necrosis hemorrágica? Es cuando se produce una pérdida de flujo de sangre hacia los tejidos óseos que hace que el hueso muera. Es común en la cadera, en la rodilla, en el tobillo y hombro. ¿Por qué se causa? Por un uso prolongado de esteroides, abuso del alcohol, lesión de articulaciones y enfermedades como artritis y cáncer. En este, por ejemplo, causó uso prolongado de esteroides. Antes los fisiculturistas, en lugar de inyectarse, generalmente se inyectaban solos, ¿no? El hombro es una posición, el deltoide es una posición incómoda, el glúteo es una posición incómoda, que es en ellos se sentaban y se lo inyectaban en el cuádriceps. El cuádriceps es un músculo mucho, o sea, un basto, por ejemplo, ¿no? Cuádriceps está formado por 4 músculos. Solo se inyectaba en uno de ellos. El deltoides es un músculo amplio y aparte es mucho más denso que un músculo del cuádriceps. Entonces, cuando los fisiculturistas se inyectaban en el cuádriceps, lo que ellos pensaban es que era un músculo más grande, que iba a soportar más líquido que el deltoide, todo eso, pero eso es mentira. El cuádriceps está formado por varios músculos y uno de esos no podía soportar el mismo volumen esteroideo que otros músculos, ¿no? Como lo es el glúteo, como lo es el deltoide. Es por eso que hoy en día todo lo que se pincha en esteroides lo hacen de forma asistida en el deltoide o en el glúteo. Ya son algunos capos que se inyectan solos, digamos. Pero antes de inyectarse directamente en el cuádriceps, lo que hacía era producir una necrosis hemorrágica por una por un pérdida de flujo sanguíneo hacia los huesos, más que todo el fémur. ¿Por qué se produce? Por una obstrucción de drenaje venoso, patogenia, congestión sanguínea masiva y consiguiente falta de perfusión arterial, que se ve macroscópicamente una congestión y hemorragia, y microscópicamente tejido muerto lleno de eritrocitos extravasados. Lipofucsina. ¿Qué es la lipofucsina? Es un pigmento por uso y desgaste, donde se acumula en las fibras miocárdicas atróficas de los ancianos. Esto da lugar a una coloración parduzca macroscópicamente evidente del miocardio. Traducido, este pigmento lo que hace es apegarse a las fibras miocárdicas que están en atrofia. Yo les dije que cuando el corazón, los músculos cardíacos no se usan como son debidos, por ejemplo, nosotros está funcionando al 100%. De una persona mayor de edad funciona a un 70, un 60%. Entonces las fibras miocárdicas se atrofian y eso da lugar a una coloración parduzca que se puede ver cuando la persona muere, le hacen una autopsia y el corazón no está del mismo color rojizo que nosotros lo tenemos, ¿no? Eso es más que todo evidente en el miocardio. Se acumula especialmente en las fibras miocárdicas atróficas de los ancianos, y está dicho, compuesto por material lipídico degenerado en lisosomas secundarios. Se produce en la destrucción de membranas y orgánulos celulares por autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es cuando las células se autoconsumen por enzimas, ¿no? Como les decía hace rato, no se usa toda la capacidad del corazón. ¿Qué hace el cuerpo? Disminuirlo de tamaño, atrofiarlo. Entonces, este proceso de atrofia cardíaco no es lo mismo que una atrofia muscular, por más que sean los dos músculos, tanto el corazón como el bíceps, por ejemplo. No es el mismo proceso de atrofia. El, el corazón, al ser un órgano tan delicado, formado por fibras miocárdicas, eh, tiene un proceso completamente diferente y mucho más complejo que los músculos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que acá pasa es que esta lipofucsina se reconoce a nivel histológico y se ve que la persona que claramente se tenía del quien era el corazón era una persona mayor. Es algo típico. Si ustedes le dan una placa histológica y se ven las células de color café, de color parduzco o algo así, es que era una persona anciana. Caso clínico.
Un hombre de 29 años de edad sufre una fractura del fémur izquierdo en un accidente de motocicleta. Le aplican una escayola en la pierna. Tras 6 semanas de inmovilización, el diámetro de la pantorrilla izquierda ha disminuido de tamaño. ¿Cuál de las siguientes alteraciones de los músculos de la pantorrilla es más probable que se deba a ese cambio de tamaño? Como yo le dije hace un momento, atrofia. Será por favor que, a ver, al azar. Eliel Contreras, ¿me escucha? Eliel, ya. Daniela Michani, ¿me escucha? Alguien que pueda participar, que no esté en la calle o que pueda hablar. Porque hay una disminución del tamaño de las células Ya. ¿Y por qué por se el produce tema eso? de que, perdón, por el tema de que por lo que hay no hay un uso de de esta parte del cuerpo, ¿no? De, ay, ¿cómo se llama? De este miembro, Ujú. es que pierde tipo el tema del tamaño de las células. Como había mencionado en el tema de la atrofia, cuando no hay actividad física, como pasa en el brazo, Exacto. tiende a hacerse más como pequeño, digamos, o delgado. Entonces, por eso es atrofia. Perfecto, Luca. Eso.